Bueno, querido estudiante, gusto de saludarlos. Estamos iniciando lo que corresponde ya a la tercera unidad de lo que corresponde a rehabilitación neurológica y de mi parte corresponde ahora iniciar nuevamente con lo que es en rehabilitación respecto a lesión medular. Vamos a compartir acá la pantalla en este momento para poder iniciar la primera clase que irá orientado a algunos elementos que ya vimos el semestre pasado en lo que corresponde a lesión medular y donde vimos algunos elementos que tienen que ver principalmente con la escala de Asia. Vamos aquí a hacer un pequeño resumen principalmente para recordar e integrar nuevamente estos elementos que son necesarios partiendo desde la evaluación. Ustedes dirán, bueno, profesor, otra vez evaluación, sí, dado el contexto que siempre, como hemos dicho, la evaluación es importante y primordial para el proceso de desarrollo de generar lo que es la propia terapia posterior, ¿cierto? Porque de alguna manera estamos en todo momento evaluando y tratando a la vez. Entonces la idea aquí es recordar algunos elementos que son necesarios para el tratamiento y que nos permiten otra vez conceptualizar al paciente con lesión medular. Así que esta es una clase más breve que nos permite orientarnos nuevamente a algunos conceptos generales que debemos manejar para el trabajo integral, como bien dice acá, desde el paciente, desde una mirada integral en lo que es la evaluación, que nos va a permitir generar el desarrollo de lo que pretendemos evaluar en este módulo que estamos comenzando. ¿Ya? Dicho lo anterior, no vamos nuevamente a lo que corresponde con una lesión medular y cómo se define que principalmente es una afectación de la médula espinal y que puede afectar, como bien dice acá, elementos o aspectos de la vida que principalmente, como muestra acá, dice disminuye las capacidades físicas y limitan principalmente la independencia y en algunas ocasiones también en esa limitación de la independencia lo que corresponde al entorno social. ¿Ya? Y que está causada principalmente, como ya conocemos, por traumatismo, enfermedad u otras alteraciones congénitas. Es decir, cuando tenemos una lesión medular, como bien dice acá el texto, que cursa con diferentes trastornos, debemos tener en consideración elementos o aspectos muy importantes, como cuáles. Primero que nada, que hay alteraciones de la regulación de la temperatura corporal. Ese es un elemento importante a considerar en este tipo de pacientes, dado el tipo de lesión, el lugar que ocurra, ¿cierto?, el traumatismo y por consiguiente las alteraciones, porque también tenemos alteraciones asociadas al sistema nervioso autónomo que pueden estar ocurriendo acá. Alteraciones digestivas asociadas por lo mismo que estábamos conversando, los mismos las alteraciones vesicales y control de esfínter, dado el nivel de la lesión, trastornos depresivos asociados a la propia patología, producto de la pérdida de independencia, como hemos dicho acá, la disminución en este caso de la independencia que se asocia con los trastornos depresivos y por otra acá alteraciones sobre todo vasculares, pensando sobre todo en los niveles sobre T6, ¿cierto? En el cual tenemos a veces disautonomía, en este caso, que generan alteraciones vasomotoras. Como vimos en una presentación del semestre pasado, es importante recordar la escala que utilizamos acá, que es la escala de Asia, ¿cierto? Que me permite de alguna manera considerar que si esta lesión medular es completa o incompleta, como vimos la vez pasada, y a través de la escala de Asia poder valorarla, ¿cierto? Y poder determinar el tipo de lesión. Ya, como hablamos la vez pasada, ¿cierto? Y si ustedes no mal recuerdan, ¿cierto? Asociado a Asia, que es la American Spinal Injury Association, ¿cierto? Nos permite definir en esa clasificación que tenemos una lesión completa o una lesión incompleta, que ese es el término. Cuando tenemos una lesión completa, como bien dice acá, se define como que no existe ninguna función motora ni sensitiva de los segmentos sacros S4, S5, ¿cierto? Esa es la primera definición. Cuando hablamos de incompleta, es en este caso la sensibilidad, ¿cierto? Que está conservada bajo el nivel de la lesión o bajo el nivel neurológico, pero la función motora está incluida en este caso en la pérdida de la función. Y por consiguiente, la incompleta C es que hay función tanto motora y sensitiva presente, ¿cierto? Bajo el nivel de la lesión, pero con niveles de evaluación de fuerza muscular menores a M3. Y la D ocurre lo mismo que en la C, pero la diferencia está dado en que
los niveles de fuerza evaluados bajo el nivel de la lesión, ¿cierto? Ya sea en el miotoma y en el dermatoma, los niveles van a estar en un nivel 3 y superior. Y la E, que es función completa en este caso, no referido a la, sino que completa en que no hay pérdida de la función sensitiva motora, sino que está funcionando normalmente, ¿ya? Esto es importante acordarse, ¿cierto? Los términos de valoración que se introducen, que en este caso hablamos de nivel motor, que utiliza el nivel motor normal, derecho o izquierdo, el nivel sensitivo, también normal y en este caso derecho e izquierdo. Cuando hablamos, acuérdense de la evaluación, cuando utilizamos nivel motor, hace referencia a los miotomas y el nivel sensitivo a los dermatomas, ¿ya? El nivel neurológico hace referencia a tanto a nivel sensitivo como motor, normal más distal presente del paciente, el nivel esquelético referencia el nivel que radiográficamente se encuentra específicamente la vértebra afectada, la zona de preservación parcial que solo se evalúa en lo que son las lesiones completas, que tiene que ver con que tanto el dermatoma caudal a nivel de las lesiones permanece parcialmente enervado. Es decir, en una lesión completa lo que va a ocurrir acá, que bajo esa lesión vamos a encontrar algún dermatoma que pueda existir presente o con alguna respuesta en ese sentido. ¿Ya? Y como ya dijimos, lesión parcial, que hablamos de una preservación función motora o sensitiva por debajo del nivel de la lesión y completa cuando hay ausencia de la función. Es importante utilizar de buena manera estos términos porque son los que ustedes se van a ver encontrados en ese sentido. ¿Ya? Entonces, es reutilizar adecuadamente las palabras. Acá, como conocemos, ¿cierto? La valoración de los puntos clave, no me voy a detener tanto en esto, lo podemos retomar el día viernes nuevamente en la sesión más práctica, ¿cierto? De conversar, pero nuevamente a recordarse los músculos claves, ¿cierto? Que tenemos 5 miotomas a nivel superior, ¿cierto? De extremidad superior, C5 flexores de codo, C6 extensores de muñeca, C7 extensores de codo, C8 flexores de dedo y el T1 que es más profundo, aductores del quinto, ¿ya? Y a nivel de extremidad inferior, ¿cierto? L2, que son los flexores de cadera, L3, flexores de rodilla, L4, dorsiflexores de pie, L5, extensores del primer ortejo en este caso, y S1, que sería flexores plantares. Ya, esto es muy importante porque esto nos va a permitir de alguna manera poder hacer la valoración de los miotomas para poder evaluarlos y poder ver estos músculos clave cómo se desenvuelven. ¿Ya? Y por otro lado, importante acá hacer la valoración muscular que ocupamos acá y de acuerdo a eso es el tipo de escala que podemos utilizar de acuerdo a la clasificación de la musculatura, de acuerdo a la escala de Asia, ¿ya? Ahí donde tenemos distintas evaluaciones que utilizamos escala de Oxford o Daniel según corresponda para poder evaluar estos músculos clave que yo les estoy comentando, ¿ya? Desde la perspectiva sensitiva, ¿cierto? Que se evalúan los dermatomas, que tenemos todos los puntos acá. En este caso podemos, como dice acá, se considera importante evaluar la zona perianal para establecer la lesión medular completa e incompleta. Eso es un elemento que no consideré al inicio, pero que lo dijimos en la clase del semestre pasado, que para poder determinar, como ya sabemos, si es completa o incompleta, se hace la evaluación del esfínter anal externo, que me determina la presencia o no, si es una lesión completa o incompleta. Ya, de todas maneras, cuando yo evalúo acá los dermatomas, ¿cierto? Como bien dice acá, evaluamos a través de un pinchazo o un tacto que me permite discernir un poco la alteración del dermatoma a través de los puntos que observamos acá en la evaluación de la escala. Ya acá hay algunas escalas que se pueden observar que me permiten evaluar la fuerza, que es la que utilizamos más, que la escala de Daniel, donde 0 es ninguna respuesta muscular y 5 donde el músculo soporta una resistencia manual máxima al movimiento. Generalmente siempre lo evaluamos a nivel 3 inicialmente para observar qué es lo que está ocurriendo ahí, donde debiera existir una movilidad del segmento contra gravedad sin resistencia, pero en arco completo como para poder determinarlo. Y ahí pueden uno utilizar o la escala de Lovell o de Daniel, que es como les decía, las que más se utilizan, ¿ya? Por otro lado, también es importante evaluar la respuesta refleja, valorarla, ¿cierto? Donde podemos poder ver qué es lo que ocurre acá en relación a, uno, la respuesta que permite valorizar el reflejo, ya sea que no haya respuesta, una respuesta lenta, una respuesta normal, como lo dice acá, o incrementado ligeramente, o hay un brusco incremento de la respuesta cuando hacemos, por ejemplo, reflejos osteotendíneos, ¿ya? Que es importante de poder
observar. Y el otro, que ustedes ya conocen, que utilizamos bastante también, y que no solo se ocupa en este tipo de lesiones medulares, que también, como hemos hablado de una lesión central, ¿cierto? No se olviden que la médula es parte del sistema nervioso central, así está establecido, es donde podemos evaluar la espasticidad, donde utilizamos la escala modificada de Ashworth, ¿ya? Ustedes me podrán decir nuevamente, profesor, otra vez debemos nuevamente retomar estos puntos porque son importantes posteriormente para el manejo en esta evaluación que ustedes puedan generar de un paciente con lesión medular en el manejo adecuado que ustedes puedan hacer respecto al tratamiento propiamente tal. Entonces, por eso es importante nuevamente retomar estos conocimientos que ustedes ya han visto anteriormente. Entonces, en ese sentido, no olvidar de la escala de Ashworth, ¿cierto? Modificada, que me permite evaluar el tono muscular y si hay presencia de espasticidad. Y por otro lado, siempre considerar que cuando yo hago evaluación de la escala de Ashworth, ¿cierto? El paciente siempre va a estar en supino. Es un elemento que no se les puede olvidar. Y frente a eso tenemos cero, ¿cierto? Que el tono es normal, no hay un incremento del tono. Es, y luego, cuando empezamos a hacer la evaluación, partimos con un uno, que quiere decir que hay un ligero incremento del tono detectable al final del recorrido articular. Aquí esto es muy importante hacer recuerdo nuevamente. Acuérdense que cuando evaluamos o qué es lo que está evaluando el Ashworth, como ya dijimos, la presencia de espasticidad, pero qué es lo que está evaluando en definitiva es la resistencia del músculo, ¿cierto? Cuando yo hago un movimiento rápido o brusco. Y ahí es donde se mide la resistencia. Es decir, si yo voy a evaluar el bíceps, ¿cierto? Lo voy a evaluar desde su flexión hacia la extensión. ¿Por qué? Porque ahí estoy evaluando la resistencia al movimiento y cuál es ese grado de resistencia que me va a determinar la presencia de espasticidad o no. ¿Ya? Es siempre importante considerar eso. Entonces, como dice ahí, si yo evalúo el bíceps y hago un movimiento rápido y es un uno, es que el incremento del tono lo voy a detectar al final del recorrido del rango. Por lo tanto, al final yo sentiré una pequeña resistencia. Cuando hablamos de un uno más, habla de un ligero también incremento del tono que se detecta en menos de la mitad. Es decir, de la mitad del movimiento yo ya debiera percibir, en este caso, esa resistencia y me está indicando que es un uno más. Cuando es un 2, como dice acá, es notable aumento del tono, es decir, se detecta durante todo el recorrido. Es decir, desde que parto, ¿cierto?, en la flexión y inicio el movimiento rápido, voy a sentir resistencia en todo el arco del movimiento, pero se permite mover con facilidad. El 3 es que ocurre lo mismo que el 2, pero la diferencia está que hay un considerable aumento de tono, lo cual me dificulta mover pasivamente ese miembro. Y por último, el 4, que cuando hablamos de que la extremidad está en una posición rígida, ¿cierto? Que en este caso ya sea en flexión o en extensión, ¿ya? Por eso es importante recordarlo nuevamente para que ustedes lo consideren desde esa perspectiva. Otro elemento a considerar en los pacientes con lesión medular también tiene que ver con la escala visual análoga, ¿cierto? Que ustedes ya conocen, que de alguna manera me permite determinar o medir la intensidad del dolor que se describe en el paciente con una máxima reproducibilidad entre los observadores. ¿Ya? Entonces, esta línea horizontal de 0 a 10, donde 0 es sin dolor y 10 máximo dolor, me permite de alguna manera cuantificar la intensidad que pueda tener el paciente en ese momento, en esa línea que yo pueda enumerar claramente y poder tener una evaluación que después pueda volver a replicar. ¿Ya? Otras escalas de valoración en el marco de que se utilizan también en pacientes con lesión medular, por ejemplo, está la escala de Oxford, que valora la capacidad contráctil de los músculos del suelo pélvico, ¿cierto? Acá es una escala que me permite evaluar eso. Acuérdense que dependiendo del nivel de la lesión, van a haber alteraciones en ese sentido de la musculatura del suelo pélvico y ahí también aparecen los puntajes desde una ausencia de la contracción hasta la contracción fuerte como tal. Ya acá tenemos otra como la test de severidad de Sandwich que pregunta evaluar la gravedad de los síntomas de incontinencia. ¿Se fijan? Acuérdense, si se fijan, esta es una evaluación integral porque de alguna manera este paciente con lesión medular no es solo la pérdida de la función motora, como dijimos, sino que es función motora y sensitiva que ve alterado en sus distintos órganos, ¿cierto? O alteraciones desde la perspectiva de la movilidad, como hemos dicho, pero también a nivel, como dice acá, de suelo pélvico, también evaluar síntomas asociados a la incontinencia, en este caso para la mujer o para el hombre, ¿cierto? Que me permiten de alguna manera
categorizar qué es lo que está ocurriendo desde la perspectiva del escape o no de la orina, porque de eso depende posteriormente si estos pacientes debieran ser cateterizados o no, como les explicaba la otra vez, dependiendo del tipo de vejiga que pueda tener, si es una vejiga flácida, una espástica, va a determinar posteriormente si ese paciente requiere o no ser cateterizado. Por otro lado, tenemos en ese sentido también el examen neurológico pares craneales. El profe me podría decir, ¿pero por qué? Se evalúan igual porque, dado principalmente en que las lesiones medulares son en general por accidentes por traumatismo, pudiese existir estos traumatismos, lesión a nivel de tronco cerebral, ¿cierto? Que de alguna manera hubiese que evaluar en ese sentido qué es lo que está ocurriendo a nivel de pares craneanos, donde tenemos los distintos niveles olfatorios, ¿cierto? El óptico, oculomotor, el troclear, trigémino, ¿cierto? Oculomotor externo, nervio facial, auditivo, glosofaringio, el vago, espinal y el hipogloso, que son los 12 que tenemos que poder también evaluar, como bien dice, dada la condición del paciente, sobre todo en traumatismos más graves. Por otro lado, tenemos también acá la escala de Bartel, ¿cierto? Que ustedes ya conocen, que es muy importante. Esta escala se utiliza también no solo en lesión medular, sino en otras patologías también del área neurológica o desde otras lesiones musculoesqueléticas, que me permite tener una evaluación de las actividades básicas de la vida diaria. ¿Ya? Y este es uno de los mejores instrumentos, ¿cierto? Que me permite monitorear la dependencia funcional de las personas. Eso es lo que yo estoy evaluando, es decir, me permite detectar el grado de deterioro y monitorizar, como dice aquí, objetivamente la evolución clínica y persistente, y permite diseñar los planes de cuidado de rehabilitación de forma interdisciplinar. Esto es muy importante porque aquí me permite también poder plantear objetivos respecto a lo que yo debo trabajar con este paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un nivel C5, yo sé que ese paciente, lo más seguro en su evolución o en su pronóstico, es un paciente que debiera estar en silla de ruedas. Y dada esa condición, lo más funcional que él va a poder hacer es manejar esa silla de ruedas. ¿Qué tipo de silla de ruedas? Es lo que habrá que ver, dada la evolución, si es completa o incompleta, porque pudiese ser una silla de ruedas inicialmente manejada por un joystick, por ejemplo, ¿ya? O, en su efecto, si el paciente es incompleto, pudiese ser que él maneje la silla, pero dentro del interior. Y sobre eso yo puedo plantear objetivos desde la perspectiva de las actividades de la vida diaria porque ese paciente, al tener limitaciones mayores, puede hacer que tenga alterado, por ejemplo, actividades como el comer, el lavarse, el arreglarse, como dice acá, el vestirse, la micción de posiciones, ¿cierto? Ir al baño, trasladarse en silla a cama, la deambulación y subir y bajar escaleras. Entonces, esto también me permite en estos 10 tipos de actividades clasificarlos en 5 grupos de dependencia, como es lo que ustedes observan acá, de independiente que el paciente puede hacer todo, dependencia débil, que es con un puntaje mayor de 60, dependencia moderada entre 55 y 40, dependencia severa y dependencia total en el cual al paciente hay que hacerle todo. Entonces, es importante poder tener claridad de esto porque me permite también para, aparte de establecer objetivos funcionales, observar cuáles son las acciones que yo debiera tener claridad de qué es lo que está ocurriendo con este paciente para plantearme esos objetivos y lograr su mayor independencia funcional dentro de las capacidades que ya están establecidas por el nivel de la lesión. Eso es muy importante también de esclarecer. Ya, esta no me voy a detener tanto, solo la presento porque es otro tipo de escala de cuidados paliativos, es una versión española, ¿cierto? Que me permite, es un cuestionario para el personal sanitario que permite de alguna manera observar en este caso qué es lo que ocurre con el paciente en el marco de qué ha pasado con él, si está angustiado en los últimos días, cómo ha evolucionado el paciente, ha podido comentar cómo se siente de la familia, ¿cierto? Ha estado angustiado o no por el tratamiento, son, como digo, elementos para saber qué es lo que está ocurriendo desde la perspectiva de cuidados más paliativos, ¿ya? Que es lo que dice acá, ¿ya? Y por otro lado, la escala de Ramsay, ¿ya? Que generalmente se utiliza más en pacientes UCI o UTI, que tiene que ver en poder evaluar el estado subjetivo en este caso, de sedación del paciente. Y eso es importante para poder observar cómo se va comportando, ya para determinar si esta evaluación subjetiva, si se está sedando mucho o no al paciente y poder observar el tipo de respuesta que puede ocurrir acá. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos también algunas medidas de independencia funcional, como en este caso tiene que ver, y esta es la última lámina,
que tiene que ver principalmente con la escala de valor de la independencia funcional del FIN, o WIFIN para los infantiles y FIN para los adultos. ¿Ya? Y acá, a diferencia de la otra escala de Bartel, acá lo determina en un puntaje de 1 a 7, siendo 7 en este caso independencia total, es decir, el paciente hace la actividad y la efectúa con seguridad y sin demora. ¿Ya? Esa es como la evaluación, que lo efectúe con seguridad y en un tiempo adecuado. Pero acá dentro de este puntaje independiente también aparece el puntaje 6, que habla de independencia modificada, pero que lo determina así es que requiere de un tiempo mayor, ¿cierto?, en la ejecución de la actividad, o requiere de alguna ayuda ortopédica, ¿cierto?, o otro que me permite facilitar en la acción. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, con la de Bartel en que vimos los puntajes. Entonces, acá voy evaluando también el formulario, como ustedes observan acá, en el cual eh, los, los puntos a considerar son cuidado personal, en que se evalúan 6 ítems, en el cual está alimentación, aspectos externos, baño, vestirse en la parte superior, vestirse en la inferior y water, dice ahí, pero tiene que ver con el baño. Control de esfínter, que habla en el control de la vejiga y control rectal. Las transferencias, que son elementos a considerar también, de la cama a la silla, de la silla a la silla de ruedas o viceversa. Las transferencias al baño también, porque acá cuando hablamos del baño tiene que ver con que el paciente pueda o no limpiarse, por ejemplo. A diferencia acá de transferirse, que es distinto el que pueda desde, por ejemplo, la silla transferirse solo desde su silla de ruedas al baño, o los transferencia a la bañera a la ducha, ¿ya? Aparece el otro ítem que es de locomoción, que es caminar, desplazarse o silla de ruedas, según corresponda, subir y bajar escaleras, y por último, este agrega elementos de sociabilidad, por ejemplo, que tiene que ver en que pueda interactuar socialmente este paciente, resolución de problemas, ¿cierto? En los elementos más cotidianos, y de memoria, ¿ya? Entonces, volviendo al puntaje, tenemos un puntaje independiente que habla de 7 a 6, ¿cierto? Una dependencia parcial, ¿cierto? En el cual establece puntos entre el 3 y el 5, en el cual precisa de mayor asistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí puede ser, por ejemplo, en el puntaje 5, hace la actividad, se demora un poco, pero requiere, por ejemplo, de la asistencia verbal o de supervisión, ¿ya? No asistencia física, sino que de supervisar o de estimular, o un 4 en el cual necesita asistencia física, aunque es capaz de realizar la tarea en un 75%, y el 3 en que requiere una asistencia moderada, aunque es capaz de realizar un 50% de la tarea. Y por último, dependencia total, en el cual el paciente como tal necesita de la asistencia de una persona o de dos personas o de más personas para poder hacer, de este caso, lo que el paciente no pueda realizar. ¿Ya? Bueno, eso es lo que les quería presentar hoy día, pero acá muy cortito quiero integrar algunos elementos también que los nombramos inicialmente, que tiene que ver con alguna terminología que no se les puede olvidar y que tiene que ver con los que algo nombramos al inicio, que tiene que ver con cuando hablamos de tetraplegia o paraplegia, ¿a qué hace referencia? ¿Ya? Cuando hablamos de tetraplegia, como ya dijimos, el término refiere a perjuicio o pérdida de la función sensitiva motora. ¿De qué va a depender si es sensitivo y motora? Es que depende del nivel de la lesión, ¿cierto? Y por otro lado, de qué tipo sea, completa o incompleta, como dijimos. Pero la tetraplegia es porque va a afectar principalmente al cordón espinal a nivel, en este caso, medular, donde no incluye las lesiones de plexo braquial o en nervios periféricos, pero hablamos del segmento, cuando hablamos de tetraplegia, hablamos de segmentos cervicales, ¿cierto? A diferencia de la parapléjica, que también puede ser pérdida parcial o total, ¿cierto? La función sensitiva motora, pero en este caso, a diferencia que acá son los cordones cervicales, en la paraplegia hablamos de los cordones o segmentos torácicos, lumbar o sacro. Y ahí estamos hablando de paraplegia. Por otro lado, cuando se habla de cuadriparesia o parasparesia, es un término que en definitiva se ha ido descontinuando y principalmente se describen como en el marco de lesiones incompletas o imprecisas. Por lo tanto, como yo les decía, los términos a utilizar mayormente son los que ustedes observan acá, que tienen que ver con la tetraplegia y la paraplegia, y dependiendo de eso, me determina dado en qué nivel, cervical para la tetraplegia y paraplegia
sería segmento torácico, lumbar o sacro, y después puedo determinar si es un tipo completa o incompleta, dependiendo de la alteración sensitiva o motora de la lesión en el marco de que evaluamos el esfínter anal externo y ver si qué está ocurriendo acá. Ya les dije los dermatomas y los miotomas, ¿cierto? Que se evalúan dado el contexto de las raíces musculares nerviosas, en este caso de axones motores, la miotoma, y los dermatomas por el nivel de axón sensorial, ¿ya? Ya definimos la vez pasada los puntos, ¿cierto? No me voy a detener mucho en esto. Zona de preservación parcial, que ya lo dijimos, los elementos a evaluar, examinación neurológica, ya, sensorial y motora, tampoco me voy a detener acá porque esto lo vimos. Sí me voy a detener en esto que aquí hay que considerar como elementos también adicionales que están descritos acá, evaluar el diafragma ya para ver su condición, en este caso vía fluoroscopía, para ver cómo está funcionando adecuadamente el diafragma, ¿cierto? En este tipo de pacientes por los temas respiratorios. El deltoides, que es un músculo muy importante que me va a cooperar posteriormente en todo el trabajo, por ejemplo, de lo que es el uso de la silla de ruedas. Los abdominales, por ejemplo, que también son muy importantes y ahí va a depender del nivel de la lesión, si es un torácico alto, un torácico bajo, también variará en ese sentido lo que puede ocurrir ahí. Los isquiotibiales, que son muy importantes, sobre todo porque estos son músculos antigravitacionales y que habitualmente en este tipo de pacientes se producen alteraciones, sobre todo por el tema de la espasticidad. Los aductores de cadera, que son muy importantes porque también son antigravitacionales y que me permiten evaluarlo en ese sentido. ¿Ya? No me voy a detener mayormente acá. Respecto a la determinación del nivel, lo vamos a ver en la clase para que quede mucho más claro cómo determino el nivel motor en este caso. Y acá nuevamente aparece lo que ya les decía respecto al tipo de lesión y que ustedes deben considerar. La completa, cuando hay la función sin función sensitiva y motora, ¿cierto? Evaluando los segmentos sacro. La incompleta, que hay función sensitiva presente pero no motora. La incompleta C, que hay función motora y sensitiva presente y conservada con una fuerza muscular menor a 3. Y la D, que también hay una función motora preservada del bajo el nivel neurológico, pero con un grado de 3 y más, ¿ya? Y E como función motora sensitiva normal, ¿ya? Bueno, chiquillos, eso es lo que yo les quería presentar hoy día, ¿cierto? Voy a dejar acá de mostrar y ahí aparezco nuevamente y nos vamos a ver el día viernes, ¿cierto? Para repasar un poco estos conceptos y introducirnos mucho más en lo que corresponde al tratamiento, que es lo que me interesa en estas sesiones que vienen esta semana y la subsiguiente, para sobre eso también trabajar en el trabajo que van a tener que generar respecto a un caso clínico que ahí vamos a comentar cómo va a ser la tarea, ¿cierto? Que nos permita que ustedes hagan un desarrollo de ese caso para incorporar todos los aprendizajes que han tenido durante este semestre en la perspectiva de lo que corresponde a al tratamiento propiamente tal, tanto de la perspectiva infantil, que nos sirven los conceptos, pero también desde lo que han visto en adultos, ¿cierto? En este proceso de facilitación, que la idea es poder incorporar en el trabajo escrito que yo les voy a dar y que vamos a ver la pauta este día viernes durante la jornada de trabajo práctico. ¿Ya? Así que de mi parte, agradecer y nos estamos viendo el viernes inicialmente a las 2:30. Ya, yo ahí les voy a enviar el link. Muchas gracias, que estén muy bien. Vamos.